Vamos, comparto la pantalla. Bueno, nosotros habíamos visto en el día de ayer, habíamos empezado a ver precio social de la divisa y habíamos avanzado y habíamos quedado en algunos casos, porque bueno, yo les mostré algunos casos de precio social de la divisa, donde habíamos puesto impuestos de tipo general, entonces, o subsidios de tipo general, impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones, y subsidios también a las importaciones y exportaciones, pero de tipo general. ¿Por qué de tipo general? Porque yo les decía, cuando existe un impuesto a la importación de un bien, para que realmente eso tenga influencia en el mercado de las divisas, como en el mercado de divisas participan muchos bienes, importables y exportables, participan demanda de, digamos, para pagar deudas o de turismo, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos que si hay un impuesto a un bien, ese bien participe mucho en el mercado de divisas, porque si el bien tiene una escasa participación, por ahí puede ser importante, pero a los efectos del mercado de divisas termina siendo escasa, en realidad el efecto final va a ser inocuo. Entonces, en general, uno lo que necesita es que haya una medida que sea importante y para eso, por ejemplo, están las medidas de tipo generales. Entonces, cuando uno dice le vamos a poner 10% a todas las importaciones, uno sabe que eso sí impacta en el mercado de divisas, porque puede ser que cada bien participe poco, pero el conjunto de bienes participa en una parte bastante importante. Cuando uno hace la estimación del precio social de la divisa, que es el que yo les mostré el día de ayer, uno lo que tiene en cuenta es todos los bienes importables y en realidad tiene en cuenta todas las medidas distorsivas en cada uno de esos bienes importantes, porque puede ser que individualmente la medida distorsiva no impacte mucho, pero si hay varias, por ejemplo, si tengo unas importaciones sujetas al 5, otras al 10, otras no tienen impuesto, y lo mismo ocurre con las exportaciones, en el conjunto, digamos, todas esas medidas, si uno las toma como paquete, sí va a tener un impacto. Entonces, si uno tuviera que calcular el precio social de la divisa, debería mirar todos los bienes importables, todos los exportables, las demandas de divisas para turismo, la oferta de divisas para turismo, y todas las distorsiones que hay en cada uno de los mercados, y hacer un promedio ponderado de todos los precios que se van a observar. Entonces yo acá se los voy a mostrar rápidamente a eso, pero pensando en impuestos discriminatorios para dos grupos de importables. O sea, esto que yo les estoy analizando, uno lo puede extender mucho más, pero para mostrárselos gráficamente, yo voy a suponer que hay dos grupos de bienes importables y que a cada grupo le aplico un impuesto diferente. Un poco lo que hicimos también para el consumo. Entonces, fíjense, yo he puesto un grupo de bienes importables A y un grupo de importables B. Para que esto realmente tenga la influencia que yo les voy a mostrar, cada uno de los grupos tiene que tener una participación importante en el total de importaciones. Es decir, por ejemplo, A que participe en el 30 y B en el 70. Si A participara en el 1% en el total de importaciones y este participara en el 99%, es como que la tarifa que le estoy poniendo a los bienes del grupo A no va a tener influencia, sí la va a tener la del grupo B, porque es como que la del grupo B sería casi general, porque participa en un 99%. Entonces yo voy a suponer que cada uno de los grupos tiene una participación representativa, de manera de que yo voy a aplicar distintas tarifas, una tarifa a la importación del grupo A y otra a la alfa y la otra a la del beta, que sea diferente. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que me pasaba cuando yo se los mostré esto para impuesto al consumo. Uno va a tener que el precio que pagan los demandantes del grupo de tarifa, digamos, de divisas del grupo que pertenece a los importables alfa, va a ser el precio igual a R por 1 más la tarifa a la importación. Acá se la estoy poniendo en términos unitarios a la tarifa. Y lo mismo con el beta. Beta va a ser el R por la tarifa a la importación que le aplico a ese grupo, que es distinta del alfa. Y si fuera ad valorem, o sea, fuera una tasa, fíjense que lo que cambia es nada más la formulación de los precios, pero lo que estoy considerando es que estoy aplicándole tasas diferentes. Lo que sí es importante es que la cantidad que cada uno de estos grupos demanda de divisas va a ser igual a la que se demanda en total para importar, porque los dos grupos en suma constituyen el total de las importaciones. Entonces, fíjense, este gráfico en realidad me es muy fácil hacerlo porque lo único que hizo es le cambié los títulos para que ustedes vean la similitud, se los estoy diciendo, del caso donde hay un impuesto al consumo de distintos bienes.
Porque acá yo lo que hice es, fíjense, tener un gráfico A donde tengo la demanda de divisas del grupo alfa, voy a decir grupo alfa para no decir el grupo de los bienes importables alfa, la demanda de divisa del grupo beta, y acá tengo el mercado de las divisas. Entonces, si ustedes miran acá abajo, yo lo que he puesto son los precios para tenerlos presentes. Es decir, el precio de demanda es el R más el impuesto en cada uno de los mercados en función de los grupos, y en el caso del precio de oferta de la divisa es igual a R porque acá no estamos considerando impuesto a las exportaciones, sino habría que también, digamos, corregir ese R para que se ajustara al precio de oferta. Entonces yo lo que he graficado es la demanda de cada grupo y he graficado la oferta. Fíjense que en la clase que yo di, donde teníamos impuestos discriminatorios, también yo había dibujado acá la demanda como la suma de las demandas. Sin embargo, fíjense que cuando yo estoy dibujando acá, ahora no he puesto la demanda, porque en ese momento les demostré que la demanda no era necesaria, porque por más que yo ponga la demanda, esa no me va a servir para marcar el equilibrio. Para marcar el equilibrio yo necesito hacer las curvas auxiliares en este caso. Y fíjense, ¿cómo hago la curva auxiliar? Si yo tomo al precio de demanda y le resto el monto unitario del impuesto, acá lo estoy haciendo de nuevo, para impuesto de suma fija, por eso es paralela, acuérdense de eso. Fíjense que si yo le resto el impuesto, en esta demanda yo veo precio de demanda, y si yo a esa demanda le resto el impuesto, lo que estoy viendo es el R, o sea que en esta auxiliar estoy viendo el R. Y lo mismo pasa con esta, si yo al precio de demanda le resto el impuesto unitario, lo que veo en la auxiliar es R. Yo siempre en clase digo, ¿qué precio se ve en una demanda? Y ustedes se quedan mudos en general. Y en una demanda se ve el precio de demanda. O sea, no hay vuelta que darle. Entonces, en esta demanda veo el precio de demanda y en esta demanda veo el precio de demanda. Y yo lo que estoy haciendo con la auxiliar es tratar de tener una curva en donde yo vea un precio que me permita llevarlo a este tercer gráfico y que yo pueda determinar un equilibrio. Y ese precio en este caso es el R, que sería el factor común que voy a utilizar para marcar el equilibrio. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que yo tengo estas dos demandas auxiliares, lo que hago es la suma de las auxiliares. ¿Y por qué sumo las auxiliares? Y porque estas dos demandas se pueden, si yo las sumara, fíjense, tienen precios de demanda diferentes. Entonces, ¿qué sentido tendría yo tener una demanda acá con precio de demanda diferente? Yo lo que necesito es tener una curva y otra curva donde detrás tenga un mismo precio, o sea que esto les está sirviendo de repaso. Y esa sería la auxiliar. Entonces, en esta auxiliar, que es una suma horizontal de las auxiliares, yo voy a ver R. Y por las características de este precio de oferta, sobre esta oferta también veo R. Entonces, la ventaja es que cuando yo tenga la intersección, que en este caso es el punto M, yo puedo determinar la cantidad de equilibrio que se lleva al mercado de divisas y el R de equilibrio, que en este caso va a coincidir con el precio de oferta. Y con ese R yo me vengo a los gráficos anteriores y determino, fíjense, tocando con el R a la curva en donde veo R, que serían las auxiliares, determino la cantidad, en este caso he tocado al auxiliar de beta, la cantidad de divisas que demanda este grupo beta, y determino, si yo toco a la demanda, como en la demanda veo el precio de demanda, determino el precio de demanda que haga ese grupo. Y lo mismo va a pasar acá. Fíjense, cuando yo llego con el R, toco la auxiliar, que es donde veo R, marco la cantidad demandada por este grupo y determino el precio de demanda de ese grupo. Y acá veo el tema de que existen tres precios, dos de demanda y uno de oferta, y que estos son distintos, si no, no hay forma de marcar este equilibrio. Eso lo hicimos la otra vez. Hasta acá no hay ninguna duda, me imagino, ¿no? Secretario. Chicos, ¿se entendió? Sí, todo bien. Todo bien, excelente, perfecto. Profe. Entonces vamos bien. Bueno, entonces lo que yo les digo es, teniendo ese equilibrio inicial marcado, vamos a suponer ahora que viene un proyecto y en este caso vamos a considerar que este proyecto por algún motivo lleva al mercado de las divisas esta B numeral divisas y por eso se dibujó esta S más B numeral divisas. Entonces yo ahora tengo que marcar un nuevo equilibrio. Entonces digo, bueno, en esta curva veo de nuevo el R y en esta curva también veo el R. Por eso el nuevo equilibrio va a ocurrir en ese punto y ahora va a ser el punto J. Y voy a tener una nueva cantidad, fíjense, de divisas que se va a transar en este mercado.
ahora va a ser a ese precio, que fíjense que, acuérdense que el precio de oferta coincide con R, y de nuevo, cuando yo me voy a estos gráficos, bueno, ya empiezo a dibujar y digo, con ese precio, en la oferta original, marco la cantidad de divisas que llevan los otros oferentes de divisa. Y me voy con ese precio a los otros gráficos, y fíjense que marco los nuevos precios de demanda y las nuevas cantidades demandadas en cada uno de esos gráficos. Yo creo que esto lo hemos visto, y en realidad lo que me interesa mostrarles a mí es lo que sigue, que ustedes ven, este gráfico es exactamente igual al gráfico que yo les puse, solamente que me tomé el trabajo de cambiar acá abajo las X por las B, y acá me tomé el trabajo de ponerles R, digamos, nada más, pero lo que les quiero decir es que en realidad es el mismo gráfico que les mostré la otra vez. Entonces, miren acá ustedes, cuando nosotros vamos a hacer el análisis de los efectos reales, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué pasó con la cantidad demandada de divisas, que en este caso la tengo que dividir por grupo alfa y por grupo beta, y qué pasó con la cantidad ofrecida de divisas por otro? Lo mismo que hemos hecho solamente hasta el momento, solamente que antes lo veíamos en un solo gráfico y ahora lo tenemos que ver en tres. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa con la cantidad de divisa que se demanda por el grupo alfa? Y esa demanda, fíjense que aumenta, porque en realidad lo que se hace es pasar de B0 alfa hasta B1 alfa, y eso implica lo que nosotros mostramos el día de ayer, un beneficio por mayor consumo y menor producción de los bienes importables, en este caso del grupo alfa. Y cuando yo voy a medir el beneficio, recuerden que ese beneficio se mide por área bajo la demanda, no la auxiliar. La auxiliar sirvió para marcar el equilibrio. Entonces, esa sería el área. O sea que esos dos precios van a intervenir en el precio social de la divisa. ¿Y en qué proporción? Y en la proporción que esta cantidad importada participe en esta cantidad importada. O sea, de alguna manera, el hecho de que el B numeral se divida entre el aumento en esta cantidad, el aumento en esta cantidad y la disminución en esta cantidad, dependerá de la participación y de las elasticidades, como pasa siempre. O sea, no es exento cualquier bien. Les estoy haciendo la misma énfasis que cualquier bien. Fíjense, en este caso tenemos este área que representa el beneficio por mayor consumo y menor producción de todos los bienes importables de ese grupo, en este caso del grupo beta, y el último área que me toca es la de beneficio por mayor consumo y menor producción de los bienes exportables. Fíjense que acá tenemos el paso de B0 a P otros, digamos, o sea, disminuye, por eso acá está la flecha de disminución, y cuando uno pierde área sobre la oferta, eso implica un beneficio en este concepto, que era un poco lo que me preguntó ayer Tomás y que ahora se los voy a poder decir un poquito mejor. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que cuando nosotros estamos diciendo que largamos esta cantidad en este mercado, si esa cantidad la traemos acá abajo, fíjense que es esta cantidad, la diferencia entre BC1 y PB, P otros 1, esa cantidad, o entre K, J. Y fíjense que eso se divide en esto que disminuyó la producción de otros, y esto que aumentó la cantidad de divisas que llevan los dos grupos. Si esto estuviera bien dibujado a escala, esto último es igual a la suma de estos dos incrementos. Con eso quiero decirles que lo que estamos pensando es cómo se divide, o sea, cómo se reparten esas divisas que se llevan al mercado, igual que cualquier otro bien. Entonces, cuando uno va a hacer la fórmula, y acá los maté con estas fórmulas, me imagino, uno lo que tiene que hacer es una fórmula que tenga en cuenta los precios. Y en este caso, me voy a volver a la filmina anterior, tendría que tener en cuenta en esa fórmula, si fueran estos dos bienes o grupos de bienes, tendría que tener estos dos precios de demanda y tendría que tener este precio de oferta. O sea, el precio social va a ser un promedio ponderado de esos tres precios. Pero yo la quise extender para que ustedes vean lo que se hace cuando se calcula el R estrella. Y fíjense, miren acá la fórmula, no se pierdan en las fórmulas con los subíndices. Acá lo que está haciendo el tema de H es que está sumando todos los bienes importables. Y acá está sumando todos los bienes exportables para poder dar la posibilidad de que haya más de grupos de importables y más grupos de exportables. Y miren lo que está poniendo acá. Esta fórmula es muy similar a la que yo les puse la otra vez. En la parte de abajo tenemos la suma de las elasticidades de la demanda de oferta de divisas, totales.
Y acá arriba, fíjense, si lo que estamos poniendo es el precio del grupo H, de consumidor del grupo H, es la elasticidad de la demanda de divisa de ese grupo. Y la ponderación, interviene en la ponderación la participación de las importaciones en el total de importaciones. Nada que no haya dicho nuevo. ¿Hay que estudiarse esta fórmula? No, hay que razonarla como yo se la estoy razonando, para que ustedes sepan que interviene. Y si ustedes se fijan, miren acá lo que está sucediendo. La demanda total, la elasticidad de demanda total por importaciones no es otra cosa que la suma de las elasticidades de las demandas de cada uno de los grupos, ponderada por la participación de los grupos en el total de importaciones, y lo mismo ocurre para las exportaciones. O sea que si ustedes se están fijando, eso es lo que yo estoy poniendo en esta parte de acá arriba, y esa partecita es la que yo estoy poniendo en la parte de acá arriba. O sea que en el fondo, lo que yo les estoy diciendo, si uno fuera a tener que calcular alguna vez, me contratan a mí para calcular un precio social de la divisa, voy a tener que tener en cuenta que voy a tener que empezar a buscar cómo se clasifican los importables, cuáles son los impuestos que hay en los importables, cómo están los exportables, cuáles son los impuestos que hay en los exportables, buscar las participaciones de cada uno de los bienes en el total y hacer estas ponderaciones. Así se calcula el precio social que llegamos al día de ayer y que en algunos países ya están calculados y son los que les puse el día de ayer. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Chicos. Sí, se entendió. Sí, sí. Bueno, entonces, eso es lo que tienen que ver. No se asusten con esta fórmula, pero se las quería poner, digamos. Yo no me las acuerdo de memoria, pero sí me acuerdo que el precio social es un promedio ponderado de los precios de demanda y de oferta. Cuando yo acá pongo la elasticidad total de demanda y acá arriba pongo la elasticidad total de la oferta, es porque hay un precio de demanda y un precio de oferta. Si cuando yo tengo varios precios de demanda y o varios precios de oferta, acá arriba no me basta poner la elasticidad total, no se puede. Habría que poner la de cada uno de los grupos, pero la suma de la elasticidad de cada uno de los grupos no me da la total, sino que es la elasticidad ponderada la que da la total. Y eso es lo que uno se tiene que acordar, no es nada nuevo. Digamos, lo que puede tener acá es muchos subíndices, sumatoria, cosas complicadas para algunos, pero nada más que eso. Entonces, que quede claro cuál es el objetivo de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y fíjense, dale, te dejo actuar. No sé, las chicas, ¿alguna pregunta? Fíjense, No, todo perfecto, todo bien. si acá el precio de todos los grupos de los importables y el precio de todos los grupos de los exportables fuese igual a R, no hubieran distorsiones, esto es R. Este R estrella es R. Por eso yo ayer les decía, contra más distorsionados están los mercados, contra más hay divergencia, hay muchos precios de demanda, muchos precios de oferta en el mercado de la divisa, te va a dar más lejano del 1 el factor de corrección. Es decir, va a dar 1.24, va a dar 1.21, yo me acuerdo que Uruguay era 1.31, ahora lo han bajado a 1.21, entonces contra más intervenido está el mercado, más va a haber que corregir. En más o menos, digamos, yo les decía que el de Costa Rica, que siempre lo tengo en mira, da menor que la unidad, y ahora les ha dado, este año les ha dado 1.06, o estaba equivocado, o no sé, algo ha cambiado ahí en Costa Rica. Pero yo no había visto nunca un caso donde el precio social fuese menor, el de la divisa me refiero, fuese menor al de mercado. Por el tipo de distorsiones, o sea, uno tiene que tener esa lógica en la cabeza, ir viendo si las cosas las va haciendo bien. ¿Queda claro, Emiliano, qué te pareció? ¿Se entendió? Se entendió, profe. Perfecto. Buenardo. Buenardo. Bueno, entonces fíjense, si ustedes creían que estaba todo dicho, llegamos a un punto que yo siempre vengo prometiendo, pero esto es así, o sea, chicos, ustedes no me pueden decir que nunca han visto una telenovela. En una telenovela, al principio se promete el amor eterno, después empiezan a pasar una serie de cosas que uno dice, estos se han separado totalmente, y viene el beso de la telenovela al final. Bueno, y esto es lo mismo, o sea, cuando yo empiezo a decirles que los efectos reales coinciden con los redistributivos y cuando no coinciden es porque pueden haber adicionales y que eso lo vamos a ver más adelante, es como decir, bueno, en algún momento va a llegar el beso de la telenovela. Entonces, hoy llegó, digamos, así que
disfruten este momento de efectos redistributivos adicionales observables en el mercado de divisas. Vamos a ver cómo sale, porque este siempre lo doy en pizarrón. Vamos a ver cómo sale así. Entonces, fíjense, la idea es la siguiente. Cuando nosotros pensamos en efectos reales y efectos redistributivos, yo les he dicho siempre que son dos caminos que permiten llegar al mismo puerto, al mismo resultado. Y cuando nosotros hemos hecho el análisis, por ejemplo, de valor social de la producción, o cuando hemos hecho el análisis, por ahí si uno quería ver el excedente social o lo que fuera, por los efectos reales en los mercados de los bienes no transables, y después lo hacíamos por los efectos redistributivos, mostrábamos la coincidencia. O sea, uno va por un camino o va por el otro, pero tiene que llegar al mismo resultado. El resultado tiene que ser coincidente. Entonces, cuando veíamos el caso de los bienes no transables, yo llegaba a la conclusión, vieron, es esto, más esto, más esto, y llegamos al mismo dibujito. Pero cuando estábamos haciendo el análisis de los mercados de los bienes transables, llegábamos a la conclusión de que solamente eran iguales los efectos reales o los efectos redistributivos que se observaban en el mercado de un bien transable si es que el tipo de cambio social coincidía con el de mercado. Y si no coincidía, había que esperar algún momento en el tiempo donde íbamos a decir por qué no coincidían, y la idea, se los había anticipado yo, era porque habían unos efectos redistributivos que no se observaban en el mercado del bien, se observaban en el mercado de la divisa. Porque si yo estoy diciendo que para que sean iguales los efectos reales y los efectos redistributivos en el mercado del bien, necesito que los del mercado de divisa, el R estrella, sea igual al R, y si no es igual el R estrella al R, no van a coincidir, ese es el motivo de la no coincidencia, o sea, no hay vuelta que darle. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, se lo voy a mostrar con algunos casos, ¿está bien? Vamos a ir de los casos más sencillos a los casos más complejos. Pero la idea es eso, ir a ver en el caso de los bienes transables estos efectos redistributivos adicionales. O sea que adicionales, ¿qué quiere decir? Que son los que me faltan, los que no he visto aún. Entonces, miren acá. He empezado con algo muy sencillo. Es el costo social de un insumo importable en el cual es un mercado de este insumo, no hay distorsiones. Entonces, fíjense, el equilibrio inicial ocurre con los subíndices cero, el precio Pi por R, en este caso va a ser un precio CIF, no les he marcado el CIF porque ya lo saben, y a ese precio yo vengo y marco la cantidad demandada y la cantidad ofrecida por diferencia de la cantidad importada. Luego, lo que hacemos nosotros es suponer, para determinar el costo social de un insumo, que viene un proyecto de demanda y numeral unidades de ese insumo. Entonces, no subimos a la demanda y marcamos la nueva situación, donde ocurre el IC1, esto, la cantidad demandada por otros no cambia porque no cambió el precio, soy tomador de precio, así que no cambia el precio, no cambia la cantidad producida de este bien, pero lo que sí ocurre es que se ampliaron las importaciones. Entonces, cuando yo voy a determinar cuál es el costo social, el único efecto real es que va a haber una mayor salida de divisas. Y si yo quisiera valorar esa salida de divisas en el gráfico, fíjense que la podría valorar por ese rectángulo, porque en la base del rectángulo tenemos el aumento de las importaciones y fíjense que la altura de este rectángulo es pi por R, quiere decir que estoy poniendo el precio en moneda doméstica traducido con el traductor de mercado. Por eso es el valor de las divisas a precios de mercado o a tipo de cambio de mercado. Pero en realidad yo ahí me quedo corta porque cuando yo voy a hacer la valoración social, esas divisas no tienen que estar valuadas al R, sino que tienen que estar valuadas a R estrella. Entonces acá voy a minimizar esta parte de la pantalla para que se vea. Nosotros tenemos el rectángulo y lo que hacemos es corregirlo por R estrella sobre R. Entonces, ahí decimos, ahí sí llegamos al costo social del insumo. Y ese costo social del insumo es en realidad el tema de las divisas, pero ya valorizadas por el R estrella. Al dividir por el R, la dejamos a este rectángulo en divisa, y al multiplicar por R estrella me queda en pesos, pero valuados con el dólar a valores sociales.
Entonces uno dice, bueno, fíjense, ¿qué es lo que pasaría en la evaluación privada? En la evaluación privada, cuando uno está considerando esto, soy demandante del bien, tomamos el precio de demanda, y en este caso el precio de demanda es pi por R. Por lo tanto, el costo o privado del insumo o el pago que hace el dueño del proyecto que compra este insumo no es otra cosa que la cantidad del insumo que compra por el precio de demanda. Y eso va a ser este rectángulo que yo voy a marcar ahora en pantalla en azul. Es decir que, miren acá, yo lo que estoy diciendo, bueno, hay un rectángulo azul que es lo que paga el dueño del proyecto. Entonces, si uno mira el costo social del insumo con relación al costo privado del insumo, la diferencia está en este factor. O sea, el rectángulo naranja es distinto del rectángulo, el naranja corregido me refiero, ¿no? Es distinto del rectángulo azul si esto no es igual a 1. ¿Cuándo esto no es igual a 1? Cuando hay distorsiones en el mercado de divisas. No sé si hasta ahí he sido clara. Te repaso. Perfecto, profe. ¿Los chicos, Bueno, alguna pregunta? entonces miren. No, todo bien hasta ahora. Estamos de acuerdo. Entonces, fíjense, los efectos reales acá, en este caso particular, se concentran en la mayor salida de divisa. Y el costo social del insumo, si bien acá está en la pantalla, pero ustedes lo tienen, la diapositiva, es este rectángulo naranja corregido por el R estrella sobre R. Entonces, en el fondo, como acá todo el costo social viene dado por las divisas adicionales que se necesitan para importar, el costo social del insumo coincide con el costo social de las divisas. O sea, es en términos de las divisas ese costo social. ¿Qué le implica a la sociedad? Que se requiere importar más de un bien y que van a tener que salir más divisas. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, eso es lo que hemos tenido en cuenta hasta el momento. Eso viene por el lado de los efectos reales. Entonces, si por el lado de los efectos reales yo llego a este resultado y los efectos redistributivos tienen que ser iguales a los reales, debería llegar a ese resultado. Entonces, vamos a ver. Si yo miro los efectos redistributivos, en este caso, observables en el mercado del bien I, el efecto redistributivo, el único en este caso que hay acá, es el del gasto del dueño del proyecto, porque ustedes acuérdense que para hacerlo redistributivo hay que hacer la lista de los actores, consumidores, los productores, los consumidores divididos por el dueño del proyecto y los otros consumidores, los productores, el Estado, los que perciben la externalidad. Acá, de esa lista, solamente el único que queda y al que le cambia su situación es el del dueño del proyecto. Por lo tanto, es el único que tiene un efecto redistributivo. Y cuando yo miro ese efecto redistributivo es este área azul, que es el que recién les manifesté. Y ahí está donde está el tema, porque entonces uno dice, bueno, ¿en qué se diferencia? Si este es el único efecto redistributivo que yo miro acá y que observo acá. Y por los reales yo llegué, que es el mismo área, porque el área naranja es el mismo área, pero la tengo que corregir por R estrella sobre R, la única forma que los redistributivos observables en el mercado coincidan con los reales es que el R estrella sobre R sea igual a 1, o sea que sean coincidentes. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una consulta. En la Dale. diapositiva anterior, Sí, cuando vimos que el costo social del insumo es igual al costo social de las divisas, sí, ¿siempre se va a dar esa igualdad, aunque R estrella sea diferente a R? siempre, porque en realidad a vos, de nuevo, como sociedad, ¿cuál es el costo en términos de sociedad a vos del hecho de que una persona tenga que consumir, digamos, un proyecto, consuma un insumo, este insumo? Y en realidad es que va a tener que aumentar las importaciones, porque la única forma de que esta persona se haga de este insumo es que lo pueda importar. Entonces, si te aumentan las importaciones, y esto es lo que te está ocurriendo, solo en términos de mayor salida de divisa. Obviamente que esto es para cuando vos sos tomador de precio. Cuando no sos tomador de precio, ahí hay otro cantar. Pero cuando sos tomador de precio, el costo social del insumo, de un bien transable, en realidad viene dado por el costo social de las divisas que requerís vos ahora, que vas a ir a demandar al mercado de divisas para poder hacer la importación. Sí, es así. No sé si ahí queda claro. Entonces, fíjate que en realidad, por eso te digo,
acá tenemos por efecto real el rectángulo naranja corregido y por efecto redistributivo tenemos el rectángulo azul. O sea, coinciden, y si vos decís, sí, los rectángulos coinciden, pero si al primero lo tengo que corregir y a este no lo corrijo, porque esto es efecto redistributivo, ¿cómo le va al inversor? En realidad, ¿cuándo van a ser iguales? Cuando el corrector sea 1, digamos. Eso es lo que te sucede. Entonces, fíjense, yo lo que voy a suponer ahora, para poder mostrarles esto de los efectos redistributivos adicionales, que el corrector no es 1. Entonces, cuando el corrector no sea 1, corrector me refiero al factor de corrección, ¿no? R estrella sobre R. Sea mayor que 1, o sea, menor que 1, ya hay efectos redistributivos adicionales. Eso es lo que me está marcando que hay efectos redistributivos adicionales. Entonces yo, para poder analizar esto de los efectos redistributivos adicionales, tengo que decir, bueno, para que el factor de corrección sea distinto de 1, tiene que haber una medida distorsiva en el mercado de divisas, porque si no, es 1 y listo. Entonces yo dije, bueno, vamos a inventarnos una medida distorsiva para hacer que el factor sea distinto de 1 y mostrarles cómo se hace. Entonces yo dije, como empecé con un bien importable, vamos a tratar de poner una medida distorsiva que no sea inconsistente con el análisis que hizo del importable. Por eso he puesto un impuesto general a la exportación. Si yo acá me invento una medida distorsiva, impuesto general a la importación, fíjense que ya no podría decir que el mercado del cual partí no está distorsionado, porque si es un impuesto general a la importación, tendría que haberle puesto el impuesto al bien. Entonces, tengo que ser coherente, más yo que soy profesora, ¿sí? Imagínense, se lo exijo después en los exámenes. Entonces yo acá, si se entiende lo que estoy diciendo, no puedo poner una medida de tipo general a las importaciones porque eso me hubiera afectado el equilibrio del gráfico anterior. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces se me ocurrió decir, bueno, vamos a suponer que no son iguales el tipo de cambio social con el de mercado, porque existe un impuesto general a las exportaciones. Entonces yo ahí esquivo el tema de ir a tocar el gráfico anterior. Después lo vamos a ver a eso. Entonces fíjense, yo digo, bueno, si hay un impuesto general a las exportaciones, el precio de demanda de la divisa coincide con R, y el precio de oferta de la divisa es R por 1 menos el impuesto a las exportaciones. Yo no sé cómo ven ustedes la pantalla. ¿Ustedes ven o ven acá las caras? Pues yo, por ejemplo, acá veo a Trini, veo a Mariano Robledo, dice Juan Gabriel. ¿Cómo ven ustedes? Cuéntenme. Nosotros lo vemos bien, profe. La ven bien, entonces perfecto, es para yo estar tranquila porque yo sé lo que hay acá en la filmina, pero no sé si ustedes lo ven. Entonces fíjense que yo lo que tengo acá es, dado esto, acuérdense que yo tengo que mirar cómo es el precio de demanda respecto al de oferta. El precio de demanda es mayor que el de oferta, o sea que el equilibrio va a ocurrir a la izquierda de la intersección. Y eso es lo que yo tengo graficado acá. Tengo la demanda de divisa, la oferta de divisa, y acá he puesto una cuña, que es una cuña QY, que fíjense que lo que viene a marcar aquí es la diferencia que hay entre el precio de demanda, que coincide con R, y el precio de oferta, que está por debajo porque se le aplica el impuesto general a las exportaciones. Entonces, sigamos adelante. Fíjense, cuando un proyecto requiere las divisas, en este caso, fíjense que el proyecto requiere divisas para poder importar el bien I, ¿no es cierto? Y en ese sentido, fíjense que las importaciones de I, o el aumento de las importaciones de I, van a ser igual al I numeral, porque en eso cambian las importaciones. El I numeral coincide con el cambio en las importaciones. Y si yo ese cambio, ese I numeral, lo multiplico por el pi, yo tengo las divisas que se requieren. O sea que esta B asterisco, o esta B numeral, no es otra cosa que el I numeral por el pi. Es decir, lo que estoy haciendo es una escala diferente. No sé si está claro. Son los dólares. Estos serían los dólares que se requieren para importar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Eso que yo vi en el mercado de I, lo puedo ver en el mercado de divisas, porque, digamos, están atados estos dos mercados. O sea, cuando yo vengo y demando más
importaciones, eso tiene una réplica en el mercado de divisas, y esa réplica es la que estoy viendo acá. Entonces, cuando yo acá sumo D más B numeral a la demanda, ¿por qué sumo a la demanda? Porque nosotros vamos a demandar divisas para importar. Fíjense que me voy hacia la derecha. Entonces, inicialmente yo tengo un equilibrio con una cuña LG, un equilibrio con una cantidad de divisa B0, y después ahora marco una nueva cuña BK. Fíjense, y en realidad lo que hacemos, de nuevo, marcar nuevos precios, 1, y cuando con el nuevo precio de demanda toco a la demanda anterior, tengo la cantidad demandada por otros. Entonces, fíjense, yo lo que estoy haciendo acá es ver el valor social de las divisas que me demandó el proyecto. Lo mismo que veía en el otro gráfico, que en este caso va a ser costo social, ¿no es cierto? Porque estoy demandando divisa. Voy a ver en este gráfico el costo social de las divisas, que lo vi en el otro gráfico, pero ahora lo voy a ver en este. Entonces, fíjense, ¿cuáles serían los efectos reales? Por efectos reales, fíjense que yo tengo ese área que viene a reflejar la caída en la cantidad demandada de divisa. Si yo gano área en la demanda de divisa, es un beneficio, pero si yo pierdo área en la demanda de divisa, acuérdense que eso es un costo. Y es un costo en términos de lo que vimos ayer, de menor consumo y de mayor producción de los bienes importables, porque acuérdense de la derivación de la demanda de divisas que vimos ayer. Ahora, fíjense que después aumenta la cantidad producida, la cantidad ofrecida de divisa, y eso gana área en la oferta. Siempre que gane área bajo la oferta de divisa, eso también implica un costo. Y en ese caso es de menor consumo y de mayor producción de los bienes exportables. O sea que acá tengo los dos costos que se producen en términos reales, los cambios en cantidad demandada y ofrecida de divisa. Y la suma de eso es el costo social de las divisas. Y recién me dijo Emiliano, ¿ese costo social de la divisa es siempre el costo social del insumo? Yo le contesté sí. O sea que este área que está marcándose acá en total como verde tendría que ser exactamente igual al área naranja del otro gráfico por R estrella sobre R. Tiene que ser del mismo valor, Emiliano. ¿Ves lo que te estoy diciendo? O sea, si esto vos lo mirás y son 200.000 pesos, el área naranja por R estrella sobre R tiene que ser 200.000 pesos. Si no, algo es inconsistente en el análisis. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces, ¿Una pregunta? No, todo perfecto. está bien. Entonces, digamos, bueno, eso lo hicimos por efectos reales. Ahora vamos a los efectos redistributivos. Les marco los reales para que veamos el área, digamos, a la que llegamos por efectos reales, y vamos a ir metiéndole a este área los redistributivos porque tenemos que llegar al mismo área. Acá no hay vuelta que darle, acá no hay que hacer ninguna corrección porque acá las divisas ya están vertidas en el eje. O sea que estas áreas no van por R estrella sobre R, esas van en el otro gráfico, pero acá no. Entonces acá son las áreas completas, esta verde. Entonces yo tengo eso por efectos reales. Y ahora vamos a mirar por efectos redistributivos. Vamos a mirar los efectos redistributivos observables en el mercado de divisas, los que veo acá. Eso no quiere decir que los pueda ver en el otro gráfico o acá. Puedo verlos acá, puedo verlos en el otro gráfico, pero yo me voy a concentrar en los que veo acá. Después de los que veamos acá, vamos a ver si también los vemos en el otro gráfico o no. Entonces, fíjense, los efectos redistributivos, observable en el mercado de divisas. Primer efecto observable en el mercado de divisas es el gasto del dueño del proyecto, porque en ese caso, o costo privado del insumo, ¿no es cierto? Y ese costo privado del insumo es ese área que está acá, fíjense, marcada con violeta, ese rectángulo violeta, porque si ustedes recuerdan, este señor pagaba el I que compraba al precio de demanda de ese insumo, y fíjense que en realidad lo que hace es multiplicar el I que compra y el precio de demanda era el pi por R. Y miren lo que yo les estoy poniendo acá abajo. Cuando yo veo la cantidad que compra por el pi, me quedan las divisas. O sea que estas divisas, y cuando yo hago este movimiento acá hacia la derecha de la demanda, esas divisas B numeral tienen que ser consecuente con esto, para que las áreas sean iguales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto, profe. Entonces, miren, ustedes ven ese
gasto. Primera pregunta, ¿ese gasto lo veían en el otro gráfico? Al privado, sí. Sí, este lo veían. O sea que si yo lo calculé allá y lo vuelvo a calcular acá, y si yo estuviera haciendo las cuentas, lo computara 2 veces, estaría duplicando. ¿Está bien? O sea que este no es adicional, es lo que le estoy diciendo. Este ya estaba visto. Lo veo acá, pero era algo que yo también veía en el otro gráfico. Entonces lo puedo ver donde quiera, pero lo tengo que ver una sola vez. Si lo vieron allá, ojo, acá lo estamos mirando, los efectos de la clase, para que vean que se ve. Pero si lo vieron allá y lo computaron allá, no hay que volverlo a computar acá. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Perfecto. Entonces, es el primero. Ahora, si yo mirara el efecto redistributivo, fíjense que acá llegaríamos a lo mismo que habíamos visto antes, porque recuerden que la diferencia entre efectos reales y efectos redistributivos se debía a que R estrella era distinto de R. Justamente ese área verde es la naranja corregida y este área violeta es el costo privado del insumo. O sea que acá ya están viendo que las áreas no son iguales y que la cosa viene por esta parte blanca donde la violeta supera a la verde. ¿Estamos bien? Entonces ahí es donde estaría el adicional que tenemos que encontrar. Esa es la idea o la que nos está faltando. Porque si el análisis llegara hasta acá, sería el mismo análisis que nosotros estábamos viendo en el mercado del insumo I. Pero en realidad nosotros queremos completar ese análisis y eso es lo que estábamos tratando de hacer. Entonces vamos a ver el segundo efecto redistributivo, que se ve acá. Pero como en el gráfico anterior habíamos visto uno solo y era el único que se veía, que es este que veamos acá es el adicional, es un adicional. Entonces miren acá, fíjense, yo no me voy a ir a la filmina siguiente, quiero que la analicemos acá. Si ustedes se fijan, acá hay un aumento desde B0 a B1, que es la cantidad ofrecida. Esta oferta es una oferta de divisas proveniente de exportaciones. O sea que si aumenta la cantidad ofrecida es porque están aumentando las exportaciones. Y si están aumentando las exportaciones, ¿qué pasa con la recaudación del impuesto general a las exportaciones? Aumenta. Aumenta, ¿está bien? Y eso obviamente que no lo vamos a ver en el mercado del I, porque el I es un importable, pero acá sí lo podemos ver, ¿está bien? Entonces, fíjense, ahí tenemos el segundo efecto redistributivo. Lo tuve que poner en varias filminas para que se entendiera más fácilmente, que es el aumento en la recaudación del impuesto a la exportación. Y eso, fíjense que es ese área que está marcándose ahí. ¿Por qué es ese área que se está marcando ahí? Porque la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta de la divisa, en este caso, esa brecha es el impuesto unitario a la exportación. O sea que acá tenemos el impuesto unitario a la exportación y acá tenemos el incremento en las exportaciones. Ahí está la formulita de cómo se calcula. Fíjense, es el cambio en la cantidad de divisas que se lleva por R por la tasa de impuesto a la exportación. R por la tasa de impuesto a la exportación es la tasa unitaria a la exportación, que es la que yo les estoy diciendo que es esta brecha. Hagan la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta, hagan la cuentita y se van a dar cuenta que esa diferencia es esto y ese es el impuesto unitario. Y eso es lo que está faltando. Y fíjense que ya nos vamos aproximando, por eso siempre les pongo acá el social. Tenemos que llegar al área verde. Teníamos un área que estaba por arriba, que esa es negativa porque es costo privado del insumo. Y esta es positiva. Acuérdense que los redistributivos no tienen por qué tener el mismo sentido. Esta es positiva, entonces se resta. Entonces, si ustedes miran eso, fíjense que acá no he marcado el área verde, pero he marcado digamos, el contorno del área verde para que ustedes lo vean. Pero he marcado, digamos, los dos efectos redistributivos. El del gasto del dueño del proyecto, que le he puesto que tiene signo negativo,
Y después tenemos el del aumento de la recaudación del impuesto a la exportación que tiene signo positivo. Y entonces me van a decir ustedes, ay, sí, Claudia, pero fíjate, cuando vos haces la resta de esos dos elementos, el celeste menos el rosado, te queda algo parecido al verde, pero no es, digamos, exactamente igual. Ahí les estoy marcando que ese es el adicional, el que estábamos buscando. Si miramos el gasto del dueño del proyecto, que es el que veíamos en el mercado de DI, y nos quedamos hasta ahí, no, es incorrecto porque hay que ir a buscar el adicional. Si estamos buscando solo el adicional, este es el adicional. Si estamos buscando todos los efectos redistributivos observables en el mercado de divisa, es este más este, pero hay que recordar que este ya se vio en el otro gráfico. Por lo tanto, si estamos buscando el adicional que no se veía en el otro gráfico, es este. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, perfecto. Y si ustedes miran, fíjense que yo acá les he hecho la superposición para que se vea claro. Y yo le he puesto es aproximadamente igual, porque no es igual, excepto por dos triangulitos. Ese triangulito que queda por arriba del área verde y este triangulito que queda por arriba del área verde. Lo que pasa es lo de siempre. Esto está visto como lupa. Entonces este cambio aparece como algo importante. Y sin embargo, esos triangulitos no son tan importantes, porque en realidad estos cambios en los precios son bastante poco significativos. Entonces, decir que llegamos al área, yo diría, me quedaría contenta, digamos. No estamos viendo el total de los efectos redistributivos, enseguida se los voy a mostrar, porque para ver el total, cuando veamos el total, uno va a llegar con estos triangulitos también, pero ya es como demasiado exquisito. Entonces, el adicional es el aumento de la recaudación de las exportaciones, que en realidad ahí no es inocuo, porque como el impuesto es general, ese aumento en la recaudación de las exportaciones puede ser importante en la suma. ¿Se entiende el punto? Sí, profe, entendido. ¿Quedó claro? ¿Los chicos tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno. No, profe. Profe. Bueno, entonces fíjense, si ustedes quieren complejizar un poco más esto, para que digan, no digan, la profe da en la clase el caso más simple y después nos toma los más complejos. Vamos a decir, bueno, vamos a suponer que existe un impuesto en el mercado, vamos a hacer el mismo caso de recién. Voy a iniciarle el caso, después vamos a tomar un recrédito y después lo vamos a continuar. Pero la idea es que vamos a demandar como proyecto un insumo importable en un mercado en donde existe un impuesto a la importación. Entonces ustedes ya saben que el precio, tanto con proyecto como sin proyecto, va a estar por encima del precio internacional por R. Y entonces yo, fíjense que estoy marcando con 0 la situación sin proyecto y con 1 la situación con proyecto. Eso ya ustedes lo tienen que saber. De nuevo, ves lo que te decía Emiliano, acá lo que vas a considerar es el valor de la salida de divisas, que a valores de mercado viene dada por este rectángulo naranja, porque es el cambio en las importaciones. Fíjense, el cambio en las importaciones, si yo me voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, es igual al cambio de lo que demanda el dueño del proyecto. Y siempre cuando valoramos divisas hay que llegar hasta el pi por R. Por eso llegamos hasta esta altura. Y de esa manera, como este rectángulo está calculado con un R, se dice que es el valor de las divisas a valores de mercado. Si uno las quiere valorizar socialmente, hay que corregir este rectángulo por el R estrella sobre R, nada nuevo de lo que he dicho hasta el momento. Y si uno mirara lo que entra en la evaluación privada, el privado lo calcula al precio de demanda, o sea, lo calcula a P. Por eso acá yo les he puesto que es lo que compra por el precio que paga de este insumo, que sería el rectángulo azul que ahora se los pongo en pantalla. Entonces, miren ustedes aquí, cuando yo miro el costo social del insumo es ese área naranja corregida por R estrella sobre R. Ahora vamos a ver el mismo análisis, pero por efecto redistributivo. Fíjense que vamos a concentrarnos en los efectos redistributivos, y esto quiero que quede claro, observables en el mercado de I. Bueno, primero están los reales. Los reales era la salida de divisa, que sería el rectángulo naranja por R estrella sobre R, y ves lo que te digo, Emiliano, el costo social de la divisa
es igual al costo social del insumo. En este caso siempre es así para país dado. Y lo mismo si fuera un exportable, Emiliano, dado que vos me hacías la pregunta. Entonces, vamos ahora por los redistributivos. Siempre empezamos por, fíjense lo que dice acá el título, redistributivo observable en el mercado de I. O sea, los que miro acá. Entonces empezamos. El primero que se ve, que no nos tenemos que olvidar, es el gasto del dueño del proyecto. Y ese gasto del dueño del proyecto, acuérdense, es el que vimos recién como costo privado del insumo. La cantidad que el señor compra por el precio que el señor paga. Es ese rectángulo. Acá está puesto con fórmula, pero es ese rectángulo y ustedes lo saben que es así. El segundo tema es que acá aparece un nuevo actor en este mercado, porque los consumidores, los otros consumidores, no les cambia su situación, no les cambia el excedente. Los productores del bien no tienen cambio en el excedente del productor. Pero acá aparece en este mercado un impuesto. Entonces, si hay un impuesto, hay un cambio en la recaudación, si cambia la cantidad, digamos, sobre la cual se calcula el impuesto, que es un impuesto a la importación. Aumentó la importación, aumenta la recaudación del impuesto a la importación. Y ese aumento de la recaudación del impuesto a la importación, fíjense que está puesta por este área amarilla, porque en realidad la diferencia entre el precio doméstico y el precio internacional en moneda doméstica, fíjense que es la tarifa unitaria de la importación. Por lo tanto, el rectángulo sería el impuesto o el aumento en el impuesto a la importación. Si uno toma estos dos efectos redistributivos, que son los únicos dos observables, porque son los únicos dos actores a los que se le mueve su situación, y hace la suma algebraica, fíjense que les da igual. La base es el I numeral y la altura es el pi por r, o sea que sería el rectángulo naranja que marcamos recién. Pero de nuevo, esa suma algebraica no es igual a la que me dio por los reales, porque por los reales yo la tenía que corregir por R estrella sobre R. Y si R estrella sobre R no es igual a 1, ya no dan iguales. Si da igual a 1, ya nos quedamos con el rectángulo a secas, este rectángulo de acá abajo, la diferencia de estos dos, y listo. Pero, bueno, no vamos a ver ese caso, porque estamos viendo los adicionales. Entonces, en la medida que R estrella no sea igual a R, ya tenemos que ir a buscar, como les digo siempre, ir a buscar al mercado de divisas los adicionales. Los adicionales se buscan en el mercado de divisas, porque ese es el motivo de la divergencia. Hasta ahí, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, para que no nos cansemos tanto como el día de ayer, es tomarnos unos 10 minutitos de recreo, ¿les parece? Hasta las 5:15, así después podemos avanzar. ¿Les parece? Perfecto, profe. Entonces, 5:15 y punto, seguimos. Ok. Bueno, Le voy a dejar de compartir ahora para que ustedes, digamos, poder poner a regrabar. Perfecto. Bueno. Con esto de grabar digo menos macanas de las que suelo decir, así que, pero bueno, ya no, credibilidad ya no sé si tengo ya a esta altura de este COVID. Bueno, fíjense, yo lo que decía recién era, por ejemplo, si yo miraba los efectos redistributivos, veía en este mercado los dos efectos redistributivos. Los redistributivos por el lado del gasto del dueño del proyecto y el aumento de la recaudación. Y en el neto veíamos este resultado que no coincidía con los reales. Entonces decía, bueno, vamos a tener que ir a buscar los efectos redistributivos en el mercado de divisas. Vamos a buscar los efectos redistributivos en el mercado de las divisas. Entonces yo ahí tengo que suponer algo, porque si voy a suponer que el R estrella es distinto del R, es porque hay algo. Entonces, ¿qué dije? Bueno, vamos a suponer que el impuesto a la importación que recién tenía en el mercado del bien alcanza todos los bienes importables. Entonces he supuesto un impuesto general a las importaciones. Si existe un impuesto general a las importaciones, fíjense que el precio de oferta de la divisa es R y el precio de demanda es R por 1 más TM. Entonces, cuando yo voy a dibujar el gráfico es exactamente igual que el de recién, solamente que acá hay un cambio, en el sentido de que el R estaba acá arriba y ahora está abajo, que era lo que les mostraba el día de ayer. Pero el gráfico es exactamente igual,
podría ser de la misma brecha el impuesto. QY sería el tamaño del impuesto, podría ser de la misma brecha, el impuesto unitario, de manera de que el gráfico hubiera sido una pegatina del gráfico anterior, pero cambian los precios. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos recién. Este proyecto que demanda las divisas para importar el insumo I, ¿cómo se dibuja acá en el mercado de divisas? Con la D más D numeral hacia la derecha de la D. El mismo equilibrio de recién, por eso les he buscado el mismo gráfico, solamente que acá nosotros tenemos, en este caso, por efectos reales, un costo por menor consumo y mayor producción de los bienes importables, recién lo expliqué en detalle, porque acá cae la demanda de divisas, si cae la demanda de divisas es porque cayeron las importaciones. Acuérdense que detrás de la curva de demanda están las importaciones en este caso. Y fíjense que se gana área bajo la curva de oferta de divisa, y en este caso tenemos el costo por menor consumo y mayor producción de los bienes exportables, porque acá tenemos, digamos, eso es lo que está midiendo el área bajo la curva de oferta de divisa. Y la suma es el costo social de las divisas. O sea que este área que ahora está representada acá en verde es de nuevo el área del rectángulo naranja, que ese es el color que he usado, corregida por R estrella sobre R. Tiene que ser equivalente, si no hay algo que es inconsistente. Uno no lo ve porque acá está midiendo R y en el otro gráfico está midiendo P, pero digamos, la equivalencia viene dado por cómo yo hago este movimiento con el B numeral acá, o sea, lo que yo sumo acá. Miren acá, de nuevo, tengo el área para que tengamos el área como referencia a los efectos de ir mirando los efectos redistributivos en el mercado de divisas. Entonces, empecemos con los efectos redistributivos que miramos en el mercado de divisas. Después nos vamos a preocupar si estaban en el otro o no, pero vamos a ver los que miramos acá. Entonces, empecemos. Con la lista vamos a tratar de empezar con los mismos que ya teníamos para ser ordenado. Entonces, tenemos el gasto del dueño del proyecto, y en este caso, fíjense que como él es importador, el precio relevante es el que va hasta el precio de demanda de la divisa, porque si ustedes miran, el gasto, en este caso, es lo que compran por el precio que paga, y el precio que paga por el bien es pi por R por 1 más TM. Solamente que en este gráfico el pi se junta con el I numeral, de manera de que obtiene este B numeral. Acá se me ha pasado, dice asterisco, es numeral. Y eso es lo que se suma acá. Esa es la coincidencia a la que yo les digo. Entonces la base ahora pasa a ser el B numeral y la altura pasa a ser pi por R. Pero ven que en tema de superficie, este rectángulo coincide con el rectángulo que mirábamos en el gráfico del insumo, en donde veíamos el costo privado del insumo. Tienen que coincidir, no hay vuelta que darle. Cambia el precio y cambia la cantidad, pero un cambio de escala, nada más que eso. Por eso yo cuando hice la derivación supuse precios internacionales iguales a 1, y si fuera así sería exactamente la misma base y la misma altura. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto, profe. Perfecto, profe. Este es negativo. Este efecto, porque tenemos que ir mirando los signos de los efectos. Vamos a ver el segundo efecto. El segundo efecto, fíjense que el otro que habíamos visto en el mercado del insumo, y que ahora lo vamos a tratar de mirar acá, es el aumento en la recaudación del impuesto a la importación. Acuérdense que el insumo se importaba y que en realidad teníamos ese aumento en la recaudación del insumo, que era la cantidad del insumo por el pi, por el R y por TM. Esto sería el impuesto unitario en términos de pesos. Ahora, como nosotros estamos mirando acá este cambio de escala porque estamos mirando las divisas, acuérdense que el pi se lo sumamos al I y dejamos por afuera el R y el TM. ¿Dónde está el TM acá? Y el TM es la diferencia vertical entre los dos precios. Fíjense que yo lo voy a medir como un rectángulo y en ese caso va a ser el rectángulo azul. La base, obviamente, es el B numeral. Este B numeral. O sea que esta recaudación que estoy observando acá es la amarilla que recién miramos en el otro gráfico.
O sea que ya tenemos dos efectos que se ven acá y que también los habíamos pescado en el otro gráfico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos bien. Entonces ahora fíjense, de nuevo, sigamos adelante. ¿Qué otros efectos hay acá? Porque si ustedes miran, tenemos por ahora dos rectángulos, uno más alto, uno más chico, son de signos distintos, pero si yo tenía el rectángulo más alto que llegaba hasta B, después tenía un rectángulo que es A, B, K y me falta una letra. Fíjense, el uno era negativo, el otro es positivo, me va quedando un área más chica. No estoy llegando al área verde, ni aproximada, ni forzándola. Entonces, empecemos a mirar qué es lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que fíjense que hay otro efecto observable en el mercado de divisas, porque acá hay una caída en la cantidad demandada por otros. O sea que si bien aumenta la recaudación del impuesto en el mercado de I, acuérdense que en el mercado de divisa están todos los mercados de los bienes importables. Entonces la pregunta es, no solo qué pasa con la recaudación de I, sino qué pasa con la recaudación, y acá lo van a ver, de los otros bienes importables, como la cantidad demandada de divisa de los otros. La de I se ve acá, con este AB y ese rectangulito. Como la cantidad demandada de divisas cae la recaudación de esos otros mercados, de los otros bienes importables. Y eso lo captura el mercado de divisa. ¿Y por qué no lo captura ahí? Porque es recaudación de los otros bienes importables, no de I. Y eso yo lo voy a medir con este rectángulo rosado. O sea que si bien, fíjense, aparentaba que la recaudación total había aumentado en términos de I hasta AB, para hacerse los gráficos en ese rectángulo, ojo, porque en realidad la verdadera recaudación aumenta desde L hasta B, este rectángulo de acá. Es la diferencia entre lo que aumentó la recaudación de I y lo que disminuyó la recaudación de los otros. Entonces, podría haber considerado directamente esta diferencia de la derecha, pero no hubiera sido coherente con lo que veníamos analizando, lo que veíamos en el mercado de I y los adicionales. Los adicionales es lo que no se ve en el mercado de I. Entonces, este rectángulo rosado es lo que no se ve en el mercado de I. Entonces, miren acá, yo tenía ese área verde y fíjense que en realidad, tenía después un rectángulo, otro rectángulo, y recién había llegado a la conclusión que si nosotros hacíamos este análisis de los rectángulos, habían dos triangulitos que quedaban fuera. Y esos dos triangulitos yo le dije, bueno, van a ser muy chiquititos y son poco significativos. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarle lo que serían esos dos triangulitos para que el área me quede perfecta, llegar a este área perfecta, sin ningún triángulo que me sobre ni me falte. Porque si llegamos con los tres efectos que yo estoy midiendo hasta acá, vamos a llegar a un área, pero fíjense que va a ser imperfecta, va a ser como va a tener un rectángulo que coincide, pero después va a tener unos triangulitos que faltan, etcétera, etcétera. No quiero ser demasiado exquisita con esto, pero les quería mostrar, porque ya Camila me hizo esa pregunta. Pero en realidad, Camila, si bien vos me hiciste esa pregunta y te puedo dedicar esta parte, se la dedico a Tomás. Así que, Tomás, esto va para vos. Espero que me estés escuchando. Entonces, fíjense, Sí, hay un cuarto punto, porque por la pregunta que me hiciste ayer, que es el tema de los cambios en excedentes. Fíjense, ahí en pantalla no sé si han visto que aparecen dos cambios en excedente, porque han cambiado el precio. Entonces acá ha cambiado este excedente, fíjense que yo puse excedentes nada más, y ha cambiado este excedente. Ahora hay que tener mucho cuidado con lo que esos excedentes significan, porque si fuera de una demanda común, este sería excedente del consumidor, y si fuera de una oferta común, este sería excedente del productor.
pero esta no es una demanda común ni una oferta común. Y de hecho ustedes lo han visto, porque el área bajo la curva de demanda no decimos cambio en el consumo. Y el área bajo la curva de oferta no decimos cambio en la producción, decimos cambio en el consumo, cambio en la producción, de los bienes importables, exportables, etcétera, etcétera. Entonces, si bien son esos cambios de excedente, vamos a mirar en qué consisten estos cambios en excedente. Fíjense, si yo, miren acá la pantalla, porque les he hecho una cuestión visual. Si yo este excedente del consumidor lo trasladase acá abajo, fíjense lo que pasaría. Tendría ese excedente del productor, tómenlo con pinza eso que estoy diciendo, y del consumidor, con pinza, perdón, que lo he trasladado desde acá arriba a acá abajo, para que se vean que si bien vos estás ganando acá excedente y acá estás, acá estás perdiendo excedente, pues subió el precio, y acá estás ganando excedente, en realidad lo que entra en juego es este triángulo, que sería la diferencia entre esos dos cambios. Y ese triángulo, fíjense, el triángulo GNK lo podemos dejar acá abajo. Pero este que queda a la izquierda, que es GWN, es igual a este triangulito por semejanza LAU, que son los triángulos que yo recién dije, bueno, los vamos a dejar de lado, son aproximadamente iguales a las áreas. O sea que para que se den cuenta qué es lo que está capturando esos dos triangulitos y por qué se pueden dejar de lado. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar ahora? ¿Qué significa cada uno de estos paralelogramas? Que no se pueden llamar excedente de consumidor y de productor, son excedentes. Entonces, fíjense, yo dibujé el excedente de arriba, el que estoy tentada de llamar excedente del consumidor y que yo ya pisé el palito. Y lo que dibujó a la derecha es un mercado, un bien importable tipo, cualquiera, ¿está bien? Fíjense que le llamé H para que sea cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando aparece el proyecto, etcétera, etcétera? Fíjense que sube el precio. Acá yo he puesto los 4 precios que aparecen en el gráfico, solamente que les he agregado el pi porque estamos midiendo el tema de acá es un bien H. Entonces tengo que considerar el pi correspondiente a ese bien H. Estos dos de acá abajo se los he puesto para que vean la relación que mantienen acá en este gráfico y que se mantiene, digamos, el R0 está por abajo del R1 y el R1 está por abajo del R0 por 1 más TM, o sea, se mantienen las posiciones relativas de estos, nada más que eso. Pero los dos precios relevantes son los que incluye la tarifa, porque la tarifa es de tipo general. Y la situación original es al P0, la cantidad, digamos, producida y consumida 0, la diferencia es la importada, y al P1, la cantidad consumida y producida 1, la diferencia es la importada. Entonces, cuando aparece el proyecto y sube el precio, ¿qué es lo que sucede en términos de excedentes acá? Hay una disminución del excedente está puesto al revés en la secuencia. Hay un aumento del excedente del productor, que es ese área verde que estoy marcando ahí, y hay una disminución del excedente del consumidor en el mercado de este importable y de todos los bienes importables. Y este paralelogramo que queda, que es un neto negativo, si yo lo sumara, el de cada uno de los bienes importables, sería igual a este área celeste. Por lo tanto, este área celeste viene a reflejar la disminución del excedente del consumidor y el aumento del excedente del productor de todos los mercados de los bienes importables. ¿Cuál ganó? Fíjense, ganó ninguno, porque el del consumidor, digamos, ganó el productor, pero el del consumidor fue más grosso la caída. Entonces, esto es una diferencia negativa. Por eso, esta diferencia o el efecto final de esto es un efecto negativo de excedente del consumidor menos excedente del productor. ¿Se entendió? ¿Ves lo que yo te decía ayer, Tomás? Hay que ir y mirar estos gráficos
para ir y verlos, qué es lo que está pasando. ¿Queda claro ese área que es? Sí, profe. Bueno, y si vos te fijás, el área bajo la demanda, para que uno vea qué pierdo yo cuando pierdo área en la demanda, vieron que decimos demanda de divisa, entonces, ¿qué es lo que pasa en el mercado de los importables? Acá, esta área la tengo que comparar con lo que pasa con estas dos áreas. Y fíjense, si aumenta el precio, tengo un costo por uso de recursos y tengo un costo por menor satisfacción. En el mercado del bien importable, H. Y si tomo el de todos los bienes importables y lo sumo, es este área verde. Eso es lo que te decía el día de ayer, Tomás, ¿ves? Entonces, eso es lo que tengo que tener claro. Y fíjense, el otro paralelogramo celeste, que es el que está acá abajo, que es también cambios en excedentes, yo acá, fíjense, tomo un exportador J cualquiera, un bien J cualquiera. Y el precio, fíjense que es el relevante, el R0, y después el relevante del R1. ¿Qué pasa en estos mercados en términos de excedentes? Fíjense, en este caso tenemos una disminución del excedente del consumidor, pero acá tenemos un aumento del excedente del productor que le gana a la disminución del excedente del consumidor. O sea que el neto o el signo de este es positivo. El de acá arriba era negativo y el de acá abajo es en neto positivo. En ambos casos, los que pierden son los consumidores, porque a los dos le aumentaron el precio, o sea, tanto de importadores como exportadores de bienes importables y exportables, a los dos le aumentaron el precio, esos dos pierden. Los que ganan son los productores, porque a los dos le aumentaron el precio, entonces en los dos mercados ganan. Lo que pasa es que acá, en el caso de los exportables, la ganancia es mayor que la pérdida, y en el caso de los importables, la ganancia es menor que la pérdida. Entonces, en ese sentido, fíjense que vamos a tener los mismos signos de cambios de excedente, pero ojo que después el efecto final no es igual. No sé si he sido clara. Perfecto, profe. Entonces, fíjense, si yo sumo el de todos los bienes, voy a tener este área. Por eso, este área no podemos decir excedente del consumidor, ni excedente del productor. Esto, lo que decimos es excedente, cambios en lo excedente de productores y consumidores, lo que dice acá, en celeste. ¿Está bien? Entonces, y mira, Tomás, acá se me fue, me olvidé de pasar el área, vieron que acá hay un errorcito. Este área verde, la que quería era marcar el área bajo la curva de oferta, ¿está bien? Y como hice el copy me olvidé, Tomás. Pero bueno, igual está dedicado a vos. Entonces, fíjate, acá aumenta el precio y yo tengo un costo por menor satisfacción y un costo por mayor uso de recursos. La suma de todos estos costos, de nuevo, en los mercados de los bienes exportables, es este área hasta GK, y permítanme el error, que después se los voy a corregir, tengo que pasar ese área verde acá. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Tomás? Sí, ¿La más claro pregunta de que ayer ayer. quedó claro? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense, no se pongan celosos los demás, porque no hay que se lo quiera más a Tomás, pero como él me lo preguntó, me voy a volver hacia atrás. Entonces yo, fíjense, este paralelogramo celeste clarito es negativo en neto. Y este paralelogramo celeste oscuro, más oscuro, que está por abajo y que por ahí no se ve tanto, pero acá se lo he puesto así para que lo vean claro, es positivo. O sea que en el fondo yo tengo dos triangulitos positivos, pero al final se diluyen en el análisis. Entonces, en general, como el cambio de precios va a ser poco significativo, los cambios en excedente de productores, consumidores, los mercados de bienes importables y exportables en neto, da lugar a dos triangulitos en el fondo. Y esos dos triangulitos los podemos desestimar y quedarnos con los otros que ya no son triangulitos, son rectangulitos y son ya más importantes. Entonces, por eso, Camila, no sé si ahí te quedó clara la pregunta que vos me hiciste. No es que no existan, sino que los desestimamos, de ahora en más no los vamos a volver a mencionar, porque responden a esto y se pueden diluir. ¿Era esa, Camila, la pregunta? Sí, profe, perfecto, clarísimo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, que tiene el error, siempre se cuela algún errorcito, miren que las revisé esta mañana, pero bueno, fueron todas filminas que hice esta mañana nuevas.
Fíjense que nos vamos a quedar con los 3 efectos redistributivos, vamos a omitir los triangulitos, eso era para explicarles esto que me iban a preguntar seguramente y para responderle a la pregunta de ayer. Fíjense que tenemos 3, los 3 efectos redistributivos claves, que serían los más importantes. El aumento del gasto del dueño del proyecto, que es ese que estoy marcando ahí con violetita. Después tenemos el aumento de la recaudación del impuesto a la importación que se ve en el mercado de I, que sería el azul. Y el tercero sería la disminución de la recaudación de los otros bienes importables, que aparece ahí en pantalla en rosado y que en realidad está rayado, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero creo que sí, que ha aparecido ahí. Ahora, de esos 3, yo lo que quiero es que pensemos, ¿cuáles son los que se ven en el mercado de I y cuáles son los que no se ven? El primero se ve en el mercado de I. El segundo, que es el aumento de la recaudación del impuesto a la importación de I, se ve en el mercado de I. Entonces, ¿qué quiero decir con estos 2 tildes que les he puesto ahí? Esos se ven, son observables en el mercado de I y también se observan en el mercado de divisas, pero los tienen que observar una sola vez, o en el mercado de I o en el mercado de divisas, donde quieran, pero una sola vez. Ahora, el último, el que está acá, si estamos hablando del mercado de I, acá estamos haciendo la recaudación del impuesto a la importación de otros bienes importables que no sean I, eso no se va a observar en el mercado de I. Y por lo tanto, entonces, ese es el adicional. Es el que faltaba para completar el análisis. Es el adicional observable en el mercado de divisas. Ese es el adicional. Siempre se observa uno, no necesariamente, puede haber más de uno. En estos casos que yo les he puesto uno. Y fíjense, de nuevo, el área verde sería el costo social de la divisa por efectos reales. Acá les he marcado, para no marcar la superficie, les he marcado nada más que el contorno, pero acá sí les he marcado la superficie. Ahora, fíjense, si yo hago el análisis por efectos redistributivos, sin tener en cuenta los triangulitos, es decir, teniendo en cuenta los cambios en la recaudación, la parte más importante, lo medular, llego a lo amarillo. Y lo amarillo es aproximadamente igual a lo verde, excepto por este triangulito y por ese triangulito, que recién vimos que era lo de los cambios en el excedente, pero que en realidad, si este triangulito no está y este triangulito no está, no pasa tanto como si alguno de los rectángulos no está. ¿Queda claro? Perfecto, profe. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado? ¿Se entendió bien? Sí, profe, se entendió. Sí, sí. Bueno, yo fíjense que hasta ahora lo que les he marcado, les sugiero que lean, para esto lean el libro de Coloma. He marcado cuando existe un efecto redistributivo adicional, pero supónganse que existiera un impuesto, o sea, que la divergencia entre el tipo de cambio de mercado y el social sea porque haya un impuesto general a las IMPO y un subsidio general a las EXPO, como hemos visto el día de ayer, ¿no es cierto? Que hayan 2 medidas de tipo general. Entonces yo en este caso voy a tener 2 efectos redistributivos adicionales. Uno que viene por la recaudación del impuesto del subsidio, el gasto en subsidio a la EXPO, y otro por la recaudación del impuesto a la importación de otros productores, de otros importadores que no sean I. Entonces, lo que les quiero decir, no necesariamente hay un adicional. Puede haber más de un adicional y eso dependerá de esas distorsiones que están haciendo que el tipo de cambio social no coincida con el tipo de cambio de mercado. No sé si se entendió. Perfecto, profe. Bueno, esta ha sido la clase más dura que me ha tocado dar online, porque sé que es una clase que es densa y sé que es una clase que yo muchas veces voy haciendo muchos gráficos en el pizarrón y que
y que se va diluyendo y que muchas veces tenemos todos los gráficos juntos en el pizarrón y que vamos haciendo la equivalencia de áreas. Les he tratado de marcar las equivalencias de las áreas, he tratado, y ustedes cuando tengan alguna duda, vean el video, porque yo les decía, el área naranja del gráfico anterior, no los puedo tener todo en pantalla porque me es imposible, y traté de hacer los dibujos que más se pudiesen para que ustedes comprendieran lo mejor posible el análisis. Espero que haya más o menos salido bien. Sí, profe, se entendió todo. Bueno, Tomás, ¿se entendió lo que me preguntaste?